se mantienen muy atentos. De hecho, ya en Puerto Rico se ha anunciado un aumento en el precio del combustible. ¿Cuándo puede pasar esto? ¿Qué podemos esperar, verdad? ¿Y cómo afectaría esto a nuestro bolsillo? Con nosotros Luis Gates, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, se habla de ¿cuánto sería el aumento? Bueno, actualmente el mercado de combustible ya cerró con un aumento aproximado entre un 5%, un 6%. El WTI cerró en 72, el referente del Brent, que es referente global, cerró en 78. Sí. Y esperamos que más o menos, yo entiendo que debe estar subiendo quizás 4 centavos, 3 a 4 Pero esto centavos. es algo inmediato, ¿Cuándo? este aumento en precio en bomba para el cliente, ¿lo va a ver de manera inmediata? Bueno, los detallistas que reciban gasolina el día de mañana ya están recibiendo gasolina al precio que cerró el mercado. La realidad del caso es que... ¿Cuánto es ese? ¿Cuánto es el precio? ¿Cuánto sería que está cuando cierre? ¿A cómo va a estar en la bomba? Bueno, el mercado cerró a $72 el barril, el WTI, que es el referente para Estados la Unidos. bomba. El que usa Estados Unidos. El Brent cerró a 77 y... tomando en consideración... ¿Cuánto significa eso en centavos al Por eso, en la bomba, cuando voy a echar. Tomando en consideración que aumentó un 4 o un 5%, si de a 77 centavos, que es el costo aproximado del día de hoy, le sacamos un 4%, estamos hablando de algunos 4 a 5 centavos. Ustedes hablan con DACO, porque esta mañana yo entrevisté al secretario del DACO y él nos dijo básicamente que si algo iba a tardar en ocurrir, porque la gasolina que se recibe en Puerto Rico es totalmente de Estados Unidos. Claro. Lo que pasa es que independientemente de la gasolina que se recibe sea de Estados Unidos, el efecto que produce lo ocurrido en Irán es un efecto global. Claro. O sea, el ataponamiento de combustible por el cierre del estrecho de Hormuz tiene ahora mismo el 20% del petróleo del nivel mundial, ahora mismo está ataponado en esa área. ¿Qué pasa? Los mercados que necesitan ese petróleo empiezan a buscar petróleo en otras partes del mundo, empiezan a buscar petróleo en Estados Unidos y ahora mismo tenemos una limitación que Rusia no le puede vender petróleo a ciertas partes por las sanciones que tiene de parte de Estados Unidos. Esa contestación yo la entiendo, pero esto ha sido un debate histórico. Cada vez que anuncian una amenaza de guerra, cada vez que viene un huracán, que viene una tormenta, a pesar de que Puerto Rico tiene unos abastos de gasolina que duran ¿cuánto? ¿Cuánto puede durar el abasto de una de las marcas más grandes de gasolina en Puerto Rico, por tu experiencia? Bueno, se habla de que Puerto Rico tiene abastos para de 30 a 45 días sin tener que recibir barcaza. Ahora, ese abasto que está guardado en los tanques no está pagado todavía, porque hasta que no se extrae de un tanque y se va a despachar para entregarlo al detallista, ese mayorista no paga eso que extrayó de ese tanque ese día y se lo factura entonces al detallista. Por eso es que mientras ese abasto no se saca del tanque, no se ha pagado. Volviendo a la pregunta de Denis, y entonces ustedes esperan que esto siga subiendo, porque la gente ¿qué va a hacer la gente? La gente va a ir a llenar el tanque, todo el mundo, como si estuviéramos en un huracán, van a empezar a llenar para buscar los precios más económicos. ¿Esto tú esperas que siga en escalada? Bueno, el secretario del DACO y yo estuvimos más temprano y coincidimos en que el pueblo de Puerto Rico debe mantener la calma. El mercado especulativo se ha acostumbrado de tal forma a la inestabilidad geopolítica que hay en Medio Oriente por los pasados 2 años y medio, que sus respuestas no han sido las mismas de hace 20 años atrás. Históricamente, si vemos en el 2008, cuando el barril de petróleo se colocó en los en los 140 dólares, vemos que la gasolina subió por encima del dólar 17 centavos. Eso no está pasando, a pesar de que estamos en un momento de tensión geopolítica, no ha pasado con este mercado especulativo. Y eso da, lo que los expertos hablan es de cómo los mercados han aprendido a vivir en tiempos de guerra con unas inestabilidades políticas que lamentablemente no podemos detener. Quizás hacia eso iba mi pregunta, ¿verdad? Yo no creo... No sé si esto es un momento, ¿verdad?, de que va a haber escasez. ¿Se espera que haya escasez? Porque este conflicto no pareciera que va a durar 1 año o 2 años, no va a ser Irak. Quizás la pregunta hacia ustedes, la expectativa de ustedes, ¿es que va a haber escasez o no? No va a haber escasez. De hecho, todavía tenemos teniendo un excedente de abasto de petróleo, que es lo que hemos tenido por los pasados meses. Aquí la única diferencia es que un conflicto bélico detuvo el despacho de ese abasto, pero la OPEC no ha decidido producir Así que los ciudadanos pueden estar
con calma que no va a haber. No, claro. De hecho, estuvimos hablando también de que los conflictos bélicos que ocurrieron hace un mes en Venezuela tienen como propósito también estabilizar esta misma situación que pasa en Medio Oriente. Si se logra estabilizar la extracción de petróleo de Venezuela, podríamos lograr desde el Caribe tener una potencia de distribución de petróleo y estaríamos más estables ante estas eventualidades. Bueno, pero qué bueno que dices eso. Mira, perdóname. Sí. Laisa, no sé, aquí interrumpo, perdón, pero es bien importante lo que tú planteas porque... O sea, nos acostumbramos a desesperarnos y la gente va a gastar hasta el último peso que tiene para llenar la planta, para llenar los generadores, que si los abastos, que si los 4 cajos que tiene en la casa, todo el mundo a llenarle full, ¿verdad? Pensando en que viene una preocupación. Tú nos estás diciendo que no hay que volverse loco, como le dijiste a Humberto, de ir a salir a llenar los tanques ni nada. Calma total. Claro, vamos a poner un caso hipotético, una persona que llena el tanque una vez a la semana o una vez cada semana y media, y de aquí a una semana y media ya vemos que el conflicto, las cosas se han calmado, el precio se estabilizó y nos apuramos mañana a pagar la gasolina a 4 centavos más y quizás de aquí a 2 semanas ya volvió a 4 centavos menos. O sea, es una realidad. Sería especulativo de mi parte hablar de un precio preciso, pero la realidad es que todos sabemos que los mercados de combustibles son especulativos y que hoy estamos hablando aquí y mañana podemos ver otros cambios. Bueno, Luis Gay, presidente de la Asociación de Detallistas, gracias por estar acá. Gracias por la explicación. Así que calma, pueblo, todo está en orden. Bueno, amigos, hacemos una pausa, pero sobre el conflicto vamos a seguir hablando y vamos a tener una discusión muy importante con nuestro próximo panel. Así que adelante, Kimberly. Gracias, Laisa. No hay que preocuparse, mire, hay que continuar en oración por nuestra isla y crecen las tensiones en Medio Oriente. ¿Cuál es el impacto en Puerto Rico a corto, mediano y largo plazo? Usted se entera aquí. ¿Y cuál es la repercusión de esta medida al presidente Trump? Jorge Colbert viene con unos datos muy interesantes. Vamos a hablar de encuestas, vamos a hablar cómo se siente la gente, cómo ven esta situación de la guerra con Irán y sobre todo, muy particularmente, qué repercusiones hay camino a la elección congresional de aquí a noviembre. O sea, si le beneficia o si le afecta. Así es. Ay, señores, quédese con nosotros porque eso va a estar buenísimo. Mira, con Guayabera viene listo al punto. Además, gobernadora reta decisión del Senado, insistirá en legalizar Ford Trucks y casetas en La Parguera. ¿Tendrá algún futuro estas medidas? Usted se queda con nosotros y le decimos.